El día de hoy vamos a hablar de un enfoque más, un enfoque diferencial, y es el enfoque de género. El enfoque de género existe por una simple razón y es las brechas de oportunidad y de igualdad que existen entre hombres y mujeres y la relación en la sociedad entre estos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el DANE nos decía en el año 2020, mientras que el 62% de los hombres realizan labores de cuidado no remuneradas, estas mismas labores las realizan en un 89.5% de las mujeres. Entonces estamos ya reconociendo que hay una desigualdad de oportunidades, estamos reconociendo que hay una diferencia entre el trato social que se le otorga a un hombre y a una mujer y unos roles. Pero el enfoque no se queda en el reconocimiento, el enfoque es una atención que prioriza medidas afirmativas de tal forma que se logre la igualdad material, entre hombres y mujeres. Pero no nos podemos quedar ahí, porque además el enfoque de género, que ya sabemos que es identificación, reconocimiento y posterior atención con medidas afirmativas, no va solo, tiene que ir con un enfoque interseccional, que es reconocer entonces que no solo el género afecta las oportunidades de una persona y que todas estas vulnerabilidades que hemos visto en esta serie pueden hacer o enfatizar la pérdida de oportunidades en materia de género. Resulta que el enfoque de género no únicamente puede aplicar a las mujeres. Todos los estereotipos de género que privilegian al hombre sobre la mujer han estado construidos de una manera binaria. Es decir, no solo estamos poniendo la idea de que la mujer es la que tiene que estar en la casa, la mujer es la que tiene que seguir órdenes y el hombre entonces va a estar en los altos cargos y el hombre es el que tiene la fuerza y el que tiene que realizar las profesiones demandantes, los deportes, demás, sino que además estamos imponiendo la idea de que solo existen estos dos roles, el hombre que está en los grandes campos y la mujer que está en la casa. ¿Y dónde queda todo lo que no encaja en ninguno de estos dos? Pues lo que no encaja en ninguno de estos dos es lo que se ve anulado. Y por eso este enfoque no únicamente va a aplicar a las mujeres, sino que va a aplicar a toda la comunidad LGBTIQ+, que además para poder aplicarlo tenemos que reconocer cuál es esta comunidad, cuál es la diferencia entre lo que ya conocemos como sexo, género, hombre y mujer. Entonces, sabemos que no solo hay un hombre y no solo hay una mujer. ¿Qué más hay? Biológicamente, hablamos de sexo. Encontramos femenino y masculino de acuerdo a sus sistemas reproductivos. Pero además existe otro, que no muchos mencionan, que es la intersexualidad, que es aquel que posee ambos órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Pero además tenemos el género, y es que el género no corresponde a lo biológico, el género es una construcción. Entonces, como ya les decía que era un género creado desde lo binario, pues tenemos que reconocer que no solo existe lo binario, que existen identidades de género diferentes, como las personas trans, o que existen identidades de género que no encajan en ninguno de estos conceptos, como las personas no binarias o de género fluido. Pero además tenemos que reconocer una última categoría y es la orientación sexual. Y es que lo que tradicionalmente está impuesto para que le guste a una mujer o para que le guste a un hombre, que es el sexo contrario, no es necesariamente lo que tiene que pasar, sino simplemente la orientación sexual es el deseo por pues puede ser por el mismo sexo o por otro sexo, o de plano, como pasa con las personas asexuales, no tener ninguno de estos deseos sexualmente hablando, aunque románticamente puede que sí. Después de reconocer todo esto, podemos saber que entonces vamos a tener un enfoque de género, va a aplicar reconocimiento de atención, no solo a mujeres, sino a comunidad LGTBIQ+. Bueno, ahora viendo como
un poco más el porqué, un poco más a fondo, no solo está el hecho de que tenemos que aportar a una atención integral, sino que los funcionarios de justicia por ley están obligados a aplicar la norma constitucional, y la norma constitucional dice algo tan simple como la igualdad material, que no es la misma que está en la ley. Entonces, más allá de nuestras creencias, más allá de lo que pensemos o no pensemos, tenemos una obligación de cumplimiento. Y esto lo ha dicho la Corte Constitucional en varios casos. Traigo a colación dos de ellos, uno muy particular, que era un tema de un divorcio en el cual la mujer había solicitado como causal que pues estaba siendo víctima de malos tratos por parte de su pareja. El juez negó este divorcio por esa causal y la Corte Constitucional, al evaluar la tutela, al evaluar el caso, lo que nos dijo fue, vea, usted, señor juez, invisibilizó la violencia de la cual estaba siendo víctima esta persona porque no aplicó el enfoque de género al valorar el material probatorio. Similar caso, un tema de custodia. Entonces, la custodia en un acuerdo la tenía el papá. ¿Qué pasó? El papá empezó a ejercer malos tratos, violencia intrafamiliar contra el hijo, y la mujer solicitó un cambio en la custodia. El juez no acepta la solicitud y la Corte Constitucional dice, vea, señor juez, que usted no le puede bastar con decir que no existe violencia intrafamiliar. Usted tiene que y tiene los poderes para pedir todas las pruebas que sean necesarias para demostrar esa violencia y decidir conforme. Pero salgámonos entonces del marco judicial, porque las autoridades judiciales no son solo los jueces, las comisarías de familia. Y este es un caso muy personal que atendí, y es una mujer, y acá es donde hablamos de interseccionalidad, una mujer, una adulta mayor que no sabía leer y escribir, se presenta a una comisaría de familia con pantallazos o con capturas de su celular de cómo su hijo la estaba violentando y amenazando constantemente. Se presenta a una comisaría de familia, solicita una medida de protección verbalmente. La comisaría, ¿qué le dice? No, señora, usted tiene que traer esto por escrito. No, señora, usted tiene que darme esas capturas de pantalla por escrito, porque es que yo no puedo decidir así. ¿Qué le digo yo en ese momento a la comisaria? Yo la llamo y le digo, mira, hay un error, tú sabes que conforme a la ley tienes que acceder a registrar mínimo su solicitud. Y ella me dice, no, pero es que no hay pruebas. Entonces vemos que la comisaría no está aplicando ni un enfoque de género ni un enfoque interseccional, está desconociendo las pruebas que la persona le había mostrado, no está otorgando o haciendo ejercicio de sus facultades al decretar o solicitar otros medios probatorios si es que le hacían falta, desconociendo además que la persona no tiene las posibilidades ni de aportar pruebas de otra manera, ni de presentar una solicitud por escrito simplemente porque no sabe leer y escribir. Entonces, esto en el marco probatorio, digamos que es algo muy evidente, pero no solo es eso, también es la atención en una fiscalía, es que la víctima llegue y no tenga que contar su historia múltiples veces, es el trato digno a una persona. Y creo que todo esto es lo que va sumando para aplicar realmente el enfoque de género.